¿Qué tal, Félix? Una vez más estamos en esta dicotomía. Y bueno, ¿sobre qué tema conversamos en este espacio el día de hoy? Ítalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? El tema de actualidad es el tema de las movilizaciones sociales que han tenido lugar el día de ayer 26, hoy 27 y según se menciona, podrían seguir en los próximos días. Es una jornada de resistencia en el Ecuador en que según informe, participan las bases de los sectores indígenas, agricultores, maestros, obreros sindicalizados y buena parte de la dirigencia de las organizaciones sociales del Ecuador, estimado Ítalo. Sí, es un tema de actualidad y me parece de que hay que analizarlo porque toda acción tiene su causa y claro, su efecto. Y en este caso, una de las causas de la movilización que se están dando desde el día de ayer es producto de medidas económicas tomadas por el actual régimen. Dentro de ellos, uno de estos es el congelamiento del precio de los combustibles que se dio en días pasados, ya que dentro de ello quienes no concuerdan con el gobierno señalan pues que esto no fue un congelamiento, sino fue más bien un incremento del precio de los combustibles. ¿Cuál es tu opinión frente a eso? Sí, yo considero que efectivamente las organizaciones sociales, mediante esta jornada de lucha, lo hacen para rechazar las políticas y la gestión del presidente Guillermo Lazo. Aquí es importante destacar porque, si bien es cierto, se dice que estas acciones serían por el problema que se fomentó con el famoso congelamiento de del precio de los combustibles. En realidad, se está cuestionando también la gestión que está realizando el presidente Lazo y obviamente dentro de esto está el problema del congelamiento del diésel, de la gasolina extra, Ecopaís y además las movilizaciones rechazan los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, rechazan también la ley de oportunidades, demandan cumplimiento de las ofertas de campaña de entre lo que se discute la tasa de interés que el gobierno ofreció bajarla al 1% y hasta el momento no lo hacen. Al mismo tiempo hay otro elemento. Los sectores campesinos y productivos del Ecuador están demandando el gobierno que condone las deudas que tienen los productores con Ban Ecuador. Claro, y estas movilizaciones que están enmarcadas dentro de la resistencia, también habría que analizarlas desde un punto de vista de hasta dónde se pueden dar. Eh, Siempre para una acción de este tipo, una acción de hecho, una acción de protesta, se debe tomar la razón, la ventaja y el límite. Entonces, dentro de ello, por ejemplo, la razón en este momento está dada por la afectación que tienen todos los sectores populares por el incremento de los precios de los combustibles, fundamentalmente, y por una serie de leyes que se están enviando hacia el Congreso con la finalidad de precarizar lo laboral. Entonces, ahí hay una razón fuerte, a más de las promesas cumplidas que tú has dicho. Ahora, la ventaja, habría que ver cuál es la ventaja que tienen los sectores populares, los sectores organizados, para mantener esta medida. Es decir, eh, eh, hay muchos de ellos, ¿sí? Y fundamentalmente en este momento, quien más se visibiliza es el sector del movimiento indígena agrupados en la CONAIE y a los cuales se han sumado otros sectores de campesinos. Pero hay otros sectores de la población como que todavía no están inmiscuidos, pese a que sienten el impacto que se da, pero como que todavía dicen, bueno, habrá que esperar un poco más o situaciones de esta. Entonces ahí habría que ver qué ventaja tiene este tipo de movilizaciones y también qué límite se puede dar, hasta cuándo se puede dar las movilizaciones. Es decir, el día de ayer o el día de hoy, el dirigente ISA está indicando de que se continúa con las movilizaciones el día de hoy. Pero tomemos en cuenta que este fin de semana arrancamos un nuevo feriado y la situación no es que se podría apaciguar. Otro de los elementos que el presidente acaba de salir del país por 10 días en un recorrido hacia Europa. Entonces, estas situaciones de razón, ventaja y límite, vamos viendo hasta cuándo o hasta qué punto se puede dar
o se postergarían o se retomarían luego del feriado. Entonces habría que analizar claramente esta situación también en el contexto de estas movilizaciones. Sí, yo creo que las organizaciones están conversando en este momento, están tomando decisiones. Lo que tú planteas es correcto. El tema del feriado que se nos viene va a ser muy difícil y también con el presidente del Ecuador fuera del país. Obviamente esto se crea un conflicto porque las decisiones que puedan tomarse van a tardarse un poco. Yo creo que en este momento el gobierno tiene que tomar una decisión. Y la decisión es que aceptar el pedido que están realizando los movimientos sociales, que en realidad no es demasiado. Si bien es cierto, hemos señalado que hay un plan programático de lo que están exigiendo, pero fundamentalmente es el tema de la decisión que tomó el presidente de la República la semana pasada, en donde supuestamente se hace un congelamiento de los combustibles, pero los sectores sociales han dicho que en realidad no hay tal congelamiento, más bien al parecer es una tomadura de pelo, por cuanto en el caso del diésel, por ejemplo, que el día que se tomó la decisión del congelamiento estaba a 1,68, si no me equivoco, y lo elevó a 1,90, es decir, ¿de qué congelamiento se habla? Se congela algo que en ese momento, pero no se puede potenciar un valor y luego congelarlo en ese valor. En realidad, eso es lo que no se entiende y se está exigiendo. ¿Y qué es lo que sugieren ahora? ¿Qué es lo que piden los movimientos sociales para declinar estas medidas que se están tomando en todo el país? Es que se proceda a la derogatoria de los decretos 230 y 231 y que efectivamente se congelen los precios de los combustibles que tenían hasta junio del 2021, en donde, por ejemplo, la gasolina extra y la Ecopaís tenían valores, por ejemplo, de 2,19 y el diésel tenía un valor de 1,52 centavos. Es decir, lo que se está pidiendo no es demasiado, el gobierno puede hacerlo si es que en realidad tiene la interés de resolver los conflictos que está viviendo el país en este momento, independientemente que no esté en el país, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión también que hay que tomar en cuenta. El día de hoy, en medios de comunicación se dio a conocer un decreto en el cual se da paso, se abre un paso también para la situación de la privatización de la energía eléctrica. Esto es otro de los elementos que habría que tomarlo en cuenta porque justamente dentro del proyecto neoliberal que tiene el gobierno y que ganó las elecciones, a más de eso que tenemos que decirlo, porque justamente fue un proyecto neoliberal el que ganó, está dentro de esos enmarcado dentro de estas líneas, es decir, de trasladar al sector privado toda una serie de empresas estatales para que, entre comillas, como ellos dicen, para que haya una mejor gestión. Pero bueno, esto también es otro elemento que habría que analizarlo y que habría que tomarlo en cuenta. Y adentro de la cuestión de la movilización, me parece que es una movilización que es justa. Yo la veo así. Si se conversa con el común de la gente, toda la gente está dice o tiene su descontento con la situación del incremento, porque la situación de la gasolina no es tan cierto que no incide en el precio de otros productos. Miren, el día de hoy también igual los transportistas en Quito indican de que va a haber un aumento progresivo del transporte urbano en la capital y así también para otras ciudades por la situación también del incremento de los precios de los combustibles. Entonces, viene toda esta situación. Si uno se va al mercado y se conversa con las personas que hacen, o los productores, o los que traen las mercaderías, ¿qué es lo que dicen? Dicen, miren, el flete que me costaba tantos dólares hace un mes atrás, ahora ya se ha incrementado el flete porque hay el incremento del combustible. Y eso significa que yo tengo que vender el producto para recuperar lo que se incrementó el flete en en otro precio mayor. Es decir, es como un efecto cascada que se da y que no es tan cierto como lo dicen los sectores oficiales, que no hay una afectación directa en las demás rubros de la economía nacional, en el caso del sector popular, que afecte directamente. Entonces,
pienso de que esto tendría que revisarse. Y claro, y una de las formas, una de las acciones que es el derecho a la resistencia que se tiene. Es decir, porque el derecho a la resistencia plantea fundamentalmente que yo puedo declararme en resistencia frente a una decisión o política estatal que afecte los intereses que tengo. Entonces, aquí hay una situación de este tipo. Entonces, me parece que ese es legítimo, ese derecho de todos los ciudadanos, como puede entender cualquier otro ciudadano. Eh, Hace algunos años, un grupo de jóvenes generaron su derecho a la resistencia porque se puso las salvaguardas y eso incrementaba, por ejemplo, el precio de la Nutella. Con todo el derecho, ellos dijeron que estaban muy molestos por el incremento del precio a la Nutella. Bueno, el precio a la Nutella es un producto un poco suntuoso, ¿no es cierto? Pero ahora no estamos hablando de que se incremente el precio de la Nutella. Estamos hablando de que se incrementan semanalmente los víveres, es decir, el precio de los víveres de consumo masivo. Entonces, eso sí afecta, que se incrementan precios de transporte y tantas cosas. Entonces, me parece que es una situación justa la que, hay que, hacer, que se está reclamando y que lógicamente habrán personas que estén a favor y también con todo el derecho que también tienen, habrán personas que no estén de acuerdo. Es decir, y dentro de esto, pues, una cuestión que quisiera que nos las analices del punto económico también, que tú que eres mucho más experto en esto en economía, si es tan cierto que hay una situación de que las paralizaciones afectan la reactivación económica del país, porque los que están en contra de las manifestaciones están diciendo que hay que trabajar. Estamos de acuerdo que hay que trabajar para que pueda haber una reactivación económica. Pero yo también me pregunto, esa reactivación económica, en qué medida? ¿Cuáles son las condiciones que el gobierno nos está poniendo para la reactivación económica? Ítalo, yo quiero iniciar en esta parte diciendo que coincido contigo en el tema de que se sostiene que el precio de los combustibles, la elevación de los precios de los combustibles solamente afectaría a quienes tienen automóvil. Y la cosa no es así. Si bien es cierto, de una manera directa te afecta cuando tienes un automóvil que tienes que ponerle diésel y vas a llenar el tanque. Antes lo hacía con $13, ahora lo hace con $19. Es decir, son $6 más que te afecta directamente a la persona que tiene un automóvil. Y el quien tiene una camioneta para hacer sus trabajos, para movilizarse, para ir a la finca, para traer los productos, en realidad esta persona lo va a afectar muchísimo el alza del precio de los combustibles, sobre todo del diésel y también de la gasolina extra, que son los dos productos que más se utilizan para la movilización. Esto lo afectará porque va a tener que racionar el uso de su herramienta de trabajo. También afecta y de manera indirecta a las personas que no tienen vehículo porque son personas que tienen que ir al mercado para comprar los productos y se encontrarán que los productos ya han subido de precio. No solo que subirán, sino que ya están subiendo de precio y seguirán subiendo los precios con el paso de los días. Las personas que en el Ecuador en este momento tienen que consumir productos masivos y que no le queda más que consumirlo porque de eso depende las condiciones de vida de él y de su familia, se verán enfrentados a una situación que cada vez es más agravante. Todos sabemos que por el efecto de la pandemia, los niveles de pobreza en el Ecuador aumentaron, los niveles de pobreza extrema aumentaron de manera impredecible y eso, por supuesto, crea conflictos en la economía y al seguirse elevando el precio de los productos de primera necesidad, el dinero se pone más escaso y el dinero a la vez pierde su poder adquisitivo. Entonces, ¿Afecta esto o no no a la afectaría reactivación económica? o Sí, sea, sí, sí, el es precio del decir, combustible afecta o no afecta a la reactivación afecta, económica. obviamente, pero no afecta. Aquí es importante tener en cuenta. La manifestación puede decirse que afecta a la reactivación económica porque se deja de trabajar, podría decirse. Pero ¿qué afecta más a la reactivación económica? Es la elevación de los combustibles.
esa elevación de los precios que hace que se eleven todos los precios de los productos de consumo masivo, ya sean los productos agrícolas o los productos industriales, esto va a traer grandes consecuencias y obviamente afecta al desarrollo económico que esperamos todos a partir de la pandemia. Bien, entonces creo que es interesante este análisis que hemos hecho y claro está de que hay que tomar en cuenta estos elementos para estar claros en las apreciaciones que tenemos que hacer, inclusive en los comentarios que se pueden dar por redes sociales, porque es cierto que la economía luego de la pandemia está bastante delicada, pero para reactivar esa economía, pues se necesita dinamizar la circulación de, económica, ¿no es cierto?, de moneda. Y en este momento eso está restringido. A eso hay que sumarle también la cuestión de la situación crediticia de los productores, es decir, los productores también están con este problema de que por la situación que se han dado, no pueden cubrir sus deudas directamente con las entidades bancarias. Y claro, eso no estaría contribuyendo a que haya una adecuada reactivación económica. Entonces, no, dentro de esto, pues habría que ver qué es lo que afecta, como tú dices, más o la situación de estas movilizaciones que se han dado o la situación de las medidas económicas. Eso habría que debatirlo, habría que analizarlo, porque la audiencia justamente es lo que comenta en redes sociales. De un lado, que están a favor de la movilización y de otro lado, que no están en favor por la situación esta de que acabamos de dar. Sí, las redes sociales, como tú lo has manifestado, han estado repletas de información antimovilización y obviamente fácilmente identificar que han sido filtradas o puestas en escena por el régimen. En realidad, es importante mencionar que se ha planteado, por ejemplo, dice, queremos trabajar, no queremos violencia, de la crisis solo saldremos con trabajo y más trabajo. Bueno, de esta información ha estado repleta las redes sociales. En definitiva, son respuestas de la gente que en cierto sentido son respetables. La gente tiene derecho a disentir, pero también la Constitución, como tú ya lo señalaste, le da derecho a la protesta y la gente está haciendo uso de ese derecho que le da la Constitución. Es importante destacar también que esta jornada ha estado cargada de violencia. El gobierno y sus allegados han acusado a los indígenas de violentos y de motivar el caos. Yo aquí quiero que me permita, Ítalo, decir esto. Es necesario en este punto citar una frase del célebre novelista Julio Cortázar, quien sostenía, dice, es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia, si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. Efectivamente, lo que hemos visto en este momento, lo que está viviendo el país, es que las decisiones de los líderes que toman decisiones y de políticas públicas en el país son quienes provocan la violencia y quienes se defienden serían, en este caso, los actores sociales que en este momento se encuentran en las calles, estimado Ítalo. Y me parece que, bueno, pues todos queremos de que económicamente sigamos adelante y claro, y que las medidas desde el Estado sean medidas que vayan a beneficiar a la colectividad, no a grupos privilegiados como ha sido costumbre y que el peso de la crisis, como siempre se lo ha repetido, no caiga sobre las personas que tienen menos, sino que el peso de la crisis pues se lo resuelva con otro tipo de medidas que permitan salir adelante. De esta manera entonces damos por concluida esta dicotomía que nos ha permitido dar opiniones frente a esta situación. Muchas gracias Félix y les pedimos a todos y cada uno de nuestros seguidores que nos vean en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube que tenemos de esta dicotomía. Un gusto para todos, un gusto Félix.
Sí, y tal vez decirle a nuestra audiencia que pueden escribirnos, pueden estar de acuerdo o disentir con nosotros, pero siempre es importante abrir este diálogo, dar esta oportunidad para el diálogo. Y no se olviden de visitarnos en nuestras páginas. Hasta pronto, cuídense mucho. Chao, Ítalo.